Gracias por la Buenos días, confirmación, muy profe. bien. Y muy bien. Disculpas por lo de la clase de ayer. Nos quedamos a medias con ustedes, ¿verdad? No estoy confundido de grupo. Sí, profe, Sí, nos quedamos a medias. Ya, Perdimos los últimos 45 minutos. ya, chévere. Sí, hubo algún problema con el proveedor de internet y regresó ya súper tarde. Entonces, bueno, no súper tarde, pero ya la final ya no pude recuperar con ustedes. Bueno, ya no pude tener el resto de la clase. Tenemos que coordinar una clase de recuperación para esos minutos que nos faltan. Esta semana está un poquito complicado, podemos seguir discutiendo para tener la recuperación de esa hora la siguiente semana. Entonces, si me llego a olvidar, a pesar de que no lo creo, la siguiente semana coordinamos, o el último día de esa semana coordinamos para ver qué día de la siguiente semana recuperamos. Como todavía hay tiempo para la prueba y toda esa cuestión, entonces hay algo de holgura. Y eso, chicos y chicas. Listo. Continuando con lo que nos quedamos en la clase anterior, estábamos estudiando la dinámica de la partícula y en particular lo que vamos a estudiar son las leyes de Newton, ¿no? O lo que estamos estudiando son las leyes de Newton. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a analizar la primera y segunda ley. Y también vamos a analizar las fuerzas características que ya les había comentado en la clase anterior. ¿Cuáles son esas fuerzas características? Y nos interesa analizar la fuerza normal, el peso, y vamos a hacer una introducción respecto a la fuerza de rozamiento. No vamos a alcanzar a ver completamente la fuerza de rozamiento, pero vamos a mencionarla por lo menos. Muy bien, con eso en mente, denme un segundo. En la clase anterior, como deben recordar, estábamos estudiando la primera ley de Newton que quedó pendiente. Eso es primera ley de Newton. Bueno, y además de estudiar la primera ley de Newton, también ustedes deberán recordar que establecimos qué es lo que estudia la dinámica, qué era una fuerza, hablamos de la fuerza neta y hablamos de los efectos de que no exista fuerza neta, bajo qué circunstancias puede o no puede existir fuerza neta, y nos hacía falta analizar en resumen y qué es lo que implica la primera ley de Newton, ¿no? Ya sabemos qué es lo que establece, qué es la situación en la que vamos a trabajar y les vuelvo a remarcar por aquí, ¿no? No se olviden cuál era la condición que nos interesaba estudiar para la primera ley de Newton, ¿no? La condición, en resumen, es qué es lo que pasa con la fuerza neta, qué es lo que pasa con el movimiento de un cuerpo cuando la fuerza neta es igual a cero, es decir, no existe interacción neta, no existe interacciones netas, y dicho de otra manera, se podía conseguir esto cuando estaba aislado, que resaltamos que era muy complicado de lograr, de conseguir, y la otra posibilidad más bien era una situación donde sí existen interacciones, pero estas interacciones se anulan entre sí. Ya sabemos desde la perspectiva de las fuerzas qué implica eso. Ahora, desde los efectos del movimiento, vamos a explicar o vamos a partir desde un experimento bastante interesante realizado por Galileo Galilei hace unos 400 años alrededor, más o menos, ¿no? Es un ejemplo antiguo, pero es un ejemplo muy versátil para lo que queremos estudiar. ¿De acuerdo? Ustedes, mientras construyen el plano, les cuento un poco la situación de Galileo Galilei. Galileo Galilei, economista, físico, a la final filósofo de la época, eh, una persona muy interesada por la descripción de los fenómenos de la naturaleza, empezó a estudiar, a describir el movimiento y por sus teorías a la final fue condenado por hereje,
porque básicamente sus postulados, sus descubrimientos contradecían a lo que se aceptaba o lo que imponía la iglesia, ¿no? Entonces, una época complicada, sin embargo, al ser, como les digo, un hombre genial y ayudó, mejor dicho, a manejar las cuentas del gobernador donde él residía, ¿no? Entonces, debido a esta circunstancia, él pudo salvar su vida y pasó en algo similar a una prisión domiciliaria, ¿no? Entonces pasó encerrado en su casa haciendo bastante investigación al respecto de la física, ¿no? Entonces, uno de esos experimentos que realizó muchos en realidad fue el de los planos inclinados. Entonces, tenemos por ahí un plano inclinado bastante sencillo, muy fácil, y lo forró de un tipo de material, lo construyó de un tipo de material. ¿Y qué fue lo que hizo? En resumen, en este plano inclinado, colocó un objeto, ¿de acuerdo? Lo colocó en la parte superior, miren, desde una altura h. Desde una altura h, lo soltó, significa velocidad inicial cero, ¿no? Entonces, soltó este objeto que está por aquí y desde esa altura. Además de eso, otra condición que me estoy olvidando de mencionarles es que este ángulo que está por acá es exactamente el mismo ángulo que está por acá, ¿no? Entonces, soltó este objeto que tenía también, estaba hecho de algún tipo de material en particular. ¿Y qué es lo que observó? Que bajó por este punto, llegó a este punto que está por aquí, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, no se suelta, aquí incrementa ya desde la perspectiva cinemática, ¿no? Que ya hemos estudiado, aquí incrementa su velocidad porque existe, en resumen, la gravedad, se acelera, este cuerpo se mueve por aquí, denme un segundo, se mueve por aquí, a lo largo de esta superficie horizontal, se mueve, y resulta, observó que este cuerpo llegó a esta altura, ¿no? A esta altura, y les pongo por aquí H'. Ese fue su primer experimento, estuvo muy interesado en esta cuestión, y luego, como les digo, tenía bastante tiempo, entonces fue variando las condiciones del experimento, ¿no? ¿Cuál fue la variación que introdujo? Empezó a cambiar de materiales, ¿de acuerdo? Cambió de material. Sí, ya no era del mismo material que era antes. Por ejemplo, aquí yo que sé, era una esfera o un objeto de madera. Acá ya lo cambió, no lo puso de madera, más bien lo forró con algún tipo de tela. Igual acá también lo forró, esta superficie ya no era de madera tampoco, sino de tela. Y observó, en resumen, miren ustedes, que cuando soltó bajo la misma altura, mismas condiciones, todo esto, el objeto no llegaba a esta altura H', ¿no? En realidad, miren ustedes, llegó a una altura h2', ¿no? Significa que aquí alcanzó la velocidad cero, aquí alcanzó la velocidad cero. Fue un poco más allá, cambió de materiales, ahora puso unas superficies metálicas un poco más pulidas, por decirlo así, y sometió a la misma situación. Y se dio cuenta de que igual soltó el objeto, bajó el objeto por aquí, se movió por esta situación, y luego llegó el objeto hasta este punto, ¿no? A una altura h3'. Y listo, ¿no? Y así fue haciendo pruebas con diferentes materiales, viendo con cuál alcanzaba más, de pronto con otros alcanzaba menos. Y obviamente no se olviden que estamos hablando alrededor de 1600, ¿no? Principios de 1600, una época donde el desarrollo tecnológico estaba limitado, los laboratorios eran limitados, su laboratorio tenía tecnología limitada, en resumen, y era lo máximo que él podía conseguir, ¿no? Llegar hasta esta altura h3'. Muy bien, entonces él fue un poco más allá de las limitaciones tecnológicas y empezó a analizar, ¿no? Esta cuestión sistemática que introdujo Galileo y empezó a analizar cuál era la diferencia entre las diferentes superficies, ¿no? Y se dio cuenta de que en las superficies que tenían menos rugosidades, ¿sí? Primero notó que las superficies tenían rugosidades, ¿no? Pero las superficies que eran
menos rugosas, que tenían superficies un poco más lisas, superficies un poco más perfectas, alcanzaban a puntos más altos, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que las superficies que disponía para su análisis no eran completamente perfectas. Y como les digo, no iba a poder conseguir nada más perfecto que eso. Entonces fue un poco más allá, ya hizo una suposición, ¿no? Idealizó. Y lo que él supuso, en resumen, ¿cuál fue su suposición? Superficies lisas, completamente lisas, superficies perfectas, en resumen, ¿no? Él se dio cuenta, como les digo, les hago hincapié una vez más, que esta altura dependía del tipo de superficie, ¿no? Mientras más lisa era la superficie, más alto alcanzaba. Y lo que supuso fue, si yo lograra conseguir de alguna forma una superficie para mi objeto que sea completamente lisa, una superficie para mi superficie que sea completamente lisa, para mi plano que sea completamente lisa, si yo lo suelto desde esta altura H, ¿qué es lo que debería pasar? El objeto debería bajar, debería recorrer esta longitud, debería subir y debería llegar ¿a dónde? Al mismo punto. Al mismo punto, llegar a H. Entonces, sí, es la primera deducción que él logró hacer de sus experimentos, ¿no? Y que es súper genial el poder hacer este tipo de extrapolaciones para la época. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros podemos de pronto analizar este mismo fenómeno con una visión un tanto distinta, ¿no? Galileo lo planteó como que este fenómeno dependía o tenía dependencia de las superficies, en resumen, ¿no? De la rugosidad de las superficies. Nosotros podemos hacer un análisis un tanto distinto enfocados a lo que ya hemos visto. Nosotros sabemos que, en resumen, a eso que Galileo llamó como dependencia de las superficies, nosotros lo llamaremos o lo veremos como una interacción, en resumen, ¿no? Aquí hay una interacción del cuerpo con el plano, básicamente, ¿no? Que se da a lo largo de todo el movimiento, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a notar nosotros, no? Que a medida que las superficies son lisas, la interacción disminuye, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Galileo? ¿Cuál fue la suposición que Galileo hizo? Fue que, en resumen, si no existen interacciones, en resumen, entre el objeto y la superficie, ¿qué es lo que debería pasar con el cuerpo? Debería soltarse desde una altura h y llegar exactamente a una altura h. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Sí? En resumen, significa lo que les digo, ¿no? Fuerza neta cero. Superficies lisas, fuerza neta cero. ¿Está claro, chicos, chicas? Sí, profe. Genial. Muy bien. Y ahora, Galileo fue un poco más allá, ¿no? Primero se dio cuenta de esa cuestión, ¿no? Que no tenía dependencia, que no dependía de la altura, ¿no? Igual también fue cambiando de planos, ¿no? De pronto cambió la inclinación, puso alturas más pequeñas, alturas más grandes y se dio cuenta de que, por ejemplo, siempre llegaba a esta altura H2' o esta altura H3'. Hizo un montón de experimentos. Luego de darse cuenta de esto, hizo otro experimento. ¿Cuál fue el otro experimento que hizo? Pues resulta que Galileo empezó a variar la longitud, ¿no? Antes tenía una longitud L, ahora vamos a tener una longitud distinta, ¿no? Denme un segundo y muevo esto. ¿Listo? Cambió la longitud. Sí, y ustedes podrían hacer los mismos experimentos y les apuesto que observarían lo mismo, ¿no? Que existe una dependencia por la rugosidad. Ahora, en el siguiente experimento, ¿qué fue lo que hizo básicamente? Igual, empezó a variar la longitud, ¿no? L. Igual, vamos con la primera situación, ¿no? Resulta que soltó el primer objeto que tenía ciertas superficies y cuando lo soltó, igual vio que llegó a este punto, se movía por aquí L' y resulta que el objeto llegó a una altura muy similar a H'. ¿De acuerdo? Cambió de objeto, ¿de acuerdo? Cambió a las otras superficies y se dio cuenta que en la segunda situación
también llegó a una altura similar a lo que llamamos H2' y hasta H3'. Y fue cambiando las longitudes, haciéndolas más grandes, más grandes, más grandes. Y se daba cuenta de que, en resumen, sí había unos pequeños cambios, pero se parecían muchísimo a esta H', a esta H2' y a esta H3'. ¿De acuerdo? Y él se dio cuenta, ¿no? Inmediatamente dedujo. Obviamente, como yo estoy introduciendo por aquí, o se introdujo una longitud adicional, significa que va a haber una mayor interacción, en resumen, para nosotros, lo que va a hacer que, en resumen, disminuya el punto al que alcanza. ¿De acuerdo? Esa fue la primera deducción. Pero insisto una vez más, fue un poco más allá. ¿Qué fue lo que hizo, en resumen, Galileo? Igual, se planteó su plano inclinado imaginario con las mismas condiciones, pero ¿cuál era la situación que empleó ahora? No se olviden, la situación ideal, ¿no? ¿Cuál es la situación idealizada que planteó Galileo? Superficies lisas. Entonces, si las superficies fueran lisas, en resumen, él vio que siempre tendrían a llegar a este H, ¿no? Entonces, si las superficies fueran lisas, si yo suelto por aquí este objeto, debería llegar exactamente a la misma altura. Ahora, cuando cambio mi plano inclinado, es decir, por ejemplo, mi plano inclinado ahora, voy a hacerlo muy grande. Déjenme ver. Voy a hacerlo muy grande. Denme un segundo. Ya, lo vamos a hacer muy grande. Muy, muy, muy grande. ¿Qué tan grande? Vamos a poner, y voy a exagerar aquí un poquito, vamos a poner el otro lado de nuestra superficie en el infinito, al otro lado del universo, en resumen. Entonces aquí ya está lo suficientemente exagerado. ¿Listo? Entonces ponemos el plano inclinado al otro lado y no se olviden que estamos trabajando en una situación donde esto es completamente liso, ¿no? Entonces me olvido de esta situación. ¿Listo? Misma inclinación y todo eso. Vamos para acá, ¿no? Entonces, si es completamente liso, ¿qué es lo que deberá pasar? Este objeto baja, aquí adquiere alguna velocidad v, ¿de acuerdo? Sigue aquí moviéndose hacia la derecha, sigue moviéndose a la derecha. Y de sus deducciones previas, al otro lado del infinito, este cuerpo llega aquí a este punto. Y lo interesante es lo que ya dedujimos con anterioridad. ¿A qué altura debería llegar si es que no existen interacciones? A la misma altura. A la misma altura h. Genial. Entonces, miren, aquí hay una altura h, y si ustedes se fijan, aquí estamos a altura h, significa que aquí la velocidad es 0, y para que llegue a la misma altura h, eso quiere decir que, fíjense con anterioridad, ¿no? Pues vamos acá. Si tengo el mismo plano inclinado con la misma inclinación, si aquí tengo 0, la aceleración que actúa mientras baja es alguna, es la componente de la gravedad, en resumen gravedad, acá tengo una componente en x, esta es la que actúa, hace que tenga una velocidad v, ¿de acuerdo? Aquí se mueve con alguna velocidad, no sabemos qué pasa, pero lo que sí sabemos es que si aquí la velocidad es 0, tengo el mismo ángulo y tengo exactamente la misma gravedad, en resumen, la misma componente, ¿con qué velocidad debe haber llegado a este punto, en resumen? Si tengo misma altura, mismo desplazamiento por aquí, misma aceleración, en resumen, ¿con qué velocidad inicial debe haber llegado? Con la misma. Con la misma que salió hacia el otro lado, ¿no? Entonces, con B. ¿Qué quiere decir eso en resumen, chicos y chicas? Miren ustedes que esto es el infinito, ¿no? Significa que se está moviendo de manera perpetua, en resumen. Significa que yo aquí veo una velocidad v, o si tomo otro punto por acá, sigo viendo la misma velocidad v, o si me voy por acá, tengo la misma velocidad v, o si me voy por acá, tengo la misma velocidad v. Y es interesante este experimento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros ya sabemos, ¿no? Específicamente en qué tramo, en el tramo horizontal, ¿no? No nos interesa en el plano inclinado, porque en el plano inclinado hay aceleraciones,
Lo que nos interesa es por aquí. Tramo horizontal. Y no se olviden que es un tramo muy, muy, muy grande. En ese tramo horizontal no existen interacciones, fue la suposición de la que partimos. ¿Qué pasa cuando no existen interacciones? En resumen, ¿qué pasa con la velocidad? Es constante. Es constante. Genial. Y basándonos en esta idea podemos hacer una extrapolación adicional desde la perspectiva de la cinemática. Si sabemos que la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración entonces en ese movimiento? Eso es cero. Es genial, muy bien. Y en resumen, esto que está por aquí es la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Es una deducción a la que llegó Galileo con anterioridad. Newton no lo vio de esa forma, pero podemos llegar a través de los modelos de Newton a la misma conclusión a la que llegó Galileo unos cuantos años antes. ¿De acuerdo? De pronto ustedes la han memorizado, se las han enunciado de una manera distinta, pero es exactamente lo mismo. Y no sé, ¿cómo recuerdan ustedes del colegio la primera ley de Newton? Le decían la ley de la inercia. Exacto, también la llamaban ley de la inercia, genial, pero la ley de la inercia tiene un poquito más sentido hablarla, o sea, es más fácil entenderla cuando hablemos de la segunda ley. ¿Y qué es lo que decía la ley de la inercia, se acuerdan? Un cuerpo, si Cualquier está en reposo o con velocidad constante, no cambia su movimiento ¿Ya? A menos que... a menos que una fuerza actúe sobre él. Sí, sí, básicamente, y justo es lo que vemos por aquí, ¿no? ¿Dónde está eso del reposo? Insisto, traten de tener un pensamiento general que ya estamos un poco acostumbrados. ¿Velocidad constante qué implica? ¿Velocidad cero? ¿Que no existe velocidad? ¿O qué, cuál es la otra situación? Diferente de cero, ¿no? Entonces, sí, fíjense ustedes, si no existe fuerza neta, interacción neta, en resumen, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? Va a ser constante. ¿Qué significa que sea constante? Una opción es que sea cero, ¿sí? Que no tenga velocidad, sigue siendo constante. La otra es que tenga algún valor, ¿no? Pero que no cambie a lo largo del tiempo. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Muy bien. Ahora, otra forma de decir lo mismo es que si no existe fuerza neta, no existe aceleración. O otra forma de decir lo mismo, cuando estamos en esta condición de que no existe fuerza neta, se dice que el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué implica el equilibrio entonces? Equilibrio implica velocidad constante, que esté en reposo. Equilibrio implica velocidad constante, que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Equilibrio implica que no exista aceleración. ¿Está claro, muchachos y muchachas? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta quizá? ¿No dudas? ¿No preguntas? ¿Todo es claro? Sí, Liz. Genial. Muy bien. Entonces, de pronto me voy a adelantar un poquito con las situaciones, pero tomando como referencia lo que ya hemos visto, voy a plantear por aquí una situación. Un cuerpo 1, por acá un cuerpo 2, y además de eso, por aquí superficies. Por aquí aplicamos una fuerza que hace y que estamos seguros que va a producir cambios en el movimiento de uno. Uno se va a mover, uno no va a estar en equilibrio, ¿no? Porque inicialmente está quieto. Estos dos cuerpos inicialmente están quietos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora les agrego una condición adicional. Aquí, en resumen, va a haber una interacción, ¿no? Entre cuerpo 1 y cuerpo 2 hay una interacción. Pero, además de que existe esa interacción, les voy a garantizar que las superficies son lisas. Estamos en esa condición ideal que planteaba Galileo, que no hay rugosidades, en resumen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se aplique esa fuerza sobre el cuerpo 1, ¿qué va a pasar con el cuerpo 2?
chicos, chicas. Se va a quedar ahí porque si es superficie lisa no hay fuerza de fricción, o sea, idealizando. Correcto. Dicho de otra manera, sin hablar todavía de fuerza de fricción, sabemos que no existe fuerza neta, ¿de acuerdo? No existe interacción. En resumen, que eso sí lo hemos visto. Como no hay interacción en resumen, sí, efectivamente, esta fuerza que aplico sobre uno produce cambios en el movimiento de uno, que es lo que voy a ver, que uno se empieza a mover. Pero como no existe fuerza neta aplicada directamente sobre 2, ¿qué es lo que pasa con 2? 2, si está quieto, sigue quieto. ¿Eso qué quiere decir? Que se queda en ese punto hasta que hay un momento en el que va a caer, como comentaba el compañero, ¿no? Ya vamos a estudiarlo con más detalle antes, pero quiero que extrapolen esas ideas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con... No sé si tienen alguna duda o pregunta, quizá, chicos, chicas. ¿Está claro todo? Dije, ahí el cuerpo 2 no también se movería con el 1. No, no se mueve con el 1. No te olvides que superficies lisas, no hay fuerza neta. Si no hay fuerza neta, ¿qué pasa con la velocidad que tiene el cuerpo? Anthony. ¿Está en 0 o es constante? Pero en Ajá, ese caso es constante. ajá, tiene que ser 0. Entonces, como ya estamos garantizando que la fuerza neta es 0, entonces, sí, esto de manera ideal, ¿no? De pronto nosotros estamos acostumbrados a la realidad, pero en la realidad resulta que las superficies no son lisas, ¿no? Por eso no se cumple eso, Anthony. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ya, sí, ya les voy a dar un ejemplo donde se han palpado eso. O es más, a ver, vamos, de pronto para que sea más plausible, de pronto no están generalizando lo suficiente. Déjenme ver, es más. ¿Para qué voy a hacer dibujos chuecos? Si puedo ponerles un video, aprovechemos la tecnología. Denme un segundo, ¿ya? Denme un segundo. Déjenme ver. Creo que ahí están viendo mi pantalla. Miren ustedes. Entonces tenemos ahí una mesa, tenemos el mantel, tenemos un vaso y en resumen, ¿no? El vaso era el cuerpo 2 que estaba sobre la mesa, el mantel será
Perdón, el cuerpo 1, el mantel será el cuerpo 2, ¿no? Entonces, miren qué es lo que pasa. Bueno, ahí se movió un poco el vaso. Sin embargo, la idea que quiero que quede claro es justo eso, ¿no? Porque no veo que el vaso se mueve exactamente igual que el mantel, en resumen, chicos y chicas. Y Anthony, que preguntabas, ¿no? Entonces, veo que se mueve, obviamente, sí, voy a ver que se mueve. ¿Por qué veo que se mueve? Porque existe ciertas rugosidades todavía entre el vidrio y el mantel, ¿no? Por eso veo que se mueve un poco. Pero si nosotros logramos eliminar completamente esas rugosidades, cuando se estira el mantel, es decir, cuando se mueve, ¿qué es lo que debería pasar con el vaso? Se queda exactamente en ese punto. ¿Está claro, Anthony? Sí, Inge. Chévere. Muy bien. Listo. Vamos con la segunda ley. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es muy sencilla en realidad, si tenemos clara la primera ley, ¿no? Y no se olviden lo que ya les había comentado con anterioridad. Y la primera ley de Newton se encargaba de explicar qué es lo que pasa cuando la fuerza neta es igual a cero. ¿Qué es lo que explica la segunda ley de Newton? Pues las otras posibilidades. ¿Qué es lo que pasa con la fuerza neta cuando es diferente de cero? Es decir, la negación de la primera. Por ende, si ya estoy negando esto y yo ya sé las implicaciones, ¿qué creen que pasa con la velocidad? ¿Sufre cambios? Es variable. Sufre cambios. Eso quiere decir que ya no es constante. Por ende, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Existe o no existe? Existe. Existe aceleración. Eso quiere decir que es diferente de cero. Y listo. No es nada más que eso. Y ya podemos concluir, ¿no? Por aquí existe una relación, en resumen, entre la fuerza neta y la aceleración. ¿Sí? Ya sabemos que cuando existe fuerza neta, en resumen, van a existir cambios en el movimiento. Ya sabemos que produce una fuerza neta, básicamente, produce cambios en el movimiento. Eso quiere decir que produce una aceleración. Ahora, para eso vamos a tomar una situación bastante sencilla. Vamos a tomar algo que igual les debe haber pasado a todos alguna vez en su vida. Alguna vez deben haber intentado mover una cama, un sillón, y una refrigeradora o algún objeto pesado, porque ahí se aprecia un poco más, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si nuestro sillón, cama, escritorio, inicialmente está quieto, ¿verdad? Y nosotros aplicamos una fuerza 1 que es pequeña. ¿Qué es lo que observamos que pasa con este sillón, cama, refrigerador, televisor? Observamos que existe cambios en la velocidad, quiere decir que tiene una velocidad final distinta de cero. ¿Sí o no? Pero a medida que nosotros incrementamos la fuerza, ¿qué pasa con los cambios en la velocidad? ¿Son más grandes o son más pequeños? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Se mueve con más velocidad o menos velocidad, chicos y chicas? Después de que aplicamos una fuerza más grande. Mayor velocidad. Mayor velocidad. Entonces, sí, aquí lo que yo noto, en realidad no me interesa la velocidad, lo que me interesa son los cambios, ¿no? Entonces, aquí yo observo que existen más cambios, mayores cambios, dicho de otra manera, incrementa la aceleración. Sí, y de diferentes experimentaciones se puede justo concluir eso, ¿no? Que existe una relación de proporcionalidad entre la fuerza neta y la aceleración. Lo primero que podemos concluir por ahí, entonces, es que es una relación que es de tipo instantánea, ¿no? ¿Por qué sé que es de tipo instantánea? Porque la aceleración es una variable instantánea. Entonces, la fuerza neta también será, en este caso, una relación instantánea. Ahora, ¿de qué depende que tenga más o menos aceleración en resumen? Depende de la masa del objeto, no del tamaño, de la masa. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan por aquí, fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Igual, ¿no? Podemos ahora, la misma situación, ¿no? Resulta que aplico la misma fuerza, pero ya no a la cama, a la refrigeradora, al sillón, al escritorio, sino que aplico la misma fuerza a una pelota. ¿Qué pasa con la aceleración que experimenta? Es decir,
Ajá, es mayor. Entonces aquí hay una relación inversa entre la masa y la aceleración que observamos aquí, ¿no? Sí, esto se aprecia aquí. Esta es una relación inversa entre las dos. ¿De acuerdo? Otra cosa que quiero recalcarles aquí es que esta expresión es una expresión un tanto limitada. Así tal cual está escrita, nos sirve solo para situaciones donde la masa sea constante. ¿De acuerdo? Esa es la limitación de esa expresión. Porque si existen cambios en la masa, eso yo qué sé, por ejemplo, tengo un recipiente con agua y tiene un hueco. Entonces, a medida que voy aplicando por ahí la fuerza, como tiene un hueco, va cambiando la masa. Para ese tipo de situaciones no nos sirve este enfoque. ¿De acuerdo? Nos sirve, esta expresión que está por aquí, nos sirve para situaciones donde la masa no cambia. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Cómo se obtiene esa expresión? Básicamente la experimentación. ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Y vamos a ver casos donde la masa no sea constante o no? Sí vamos a ver casos donde la masa no sea constante, pero para eso tenemos que hacer un abordaje distinto. Ustedes en el siguiente nivel, cuando pasen a mecánica newtoniana, estudiarán situaciones donde la masa cambia y verán con este enfoque de fuerza es igual a masa por algo ahí, ¿no? Pero nosotros para solventar ese tipo de problemas vamos a enfocarlo más bien con el enfoque de impulso y cantidad de momento lineal. ¿Está claro, Juan? Sí, profe. Sí, entonces sí, no se olviden. Si ya ven que masas variables, no podemos resolver de esta manera. Hay que resolverlo de otra manera, que ya vamos a verlo la siguiente semana. Muy bien, con eso en mente, entonces, no se olviden las limitaciones de esa expresión en resumen. Listo. ¿Hasta ahí tienen dudas o preguntas, chicos y chicas? ¿Algo que no esté claro, quizá? Todo está claro. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente parte que tiene que ver, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿qué es lo que explica en resumen ya de manera concreta la segunda ley de Newton? Nos indica ya de manera precisa cuáles son los efectos en el movimiento debido a una fuerza, en resumen, ¿no? Básicamente la segunda ley de Newton es la que responde a lo que nos interesa estudiar en la dinámica, ¿no? Ahora, por otra parte, y relacionando con lo que les acabé de comentar hace un momento, también se dice que la masa es una medida de la inercia de traslación. Inercia traslacional. ¿Por qué traslacional? No se olviden que nuestro enfoque es de partícula. Entonces las partículas solo se trasladan, entonces estamos despreciando cualquier otro efecto y la masa nos da una medida de la inercia. Aquí hacemos mención cuando se utiliza el término inercia, justo basándonos en lo que comentaron respecto a la primera ley de Newton. Si la primera ley de Newton se la conoce como la ley de la inercia y es la que indica que un cuerpo permanece con el mismo estado de movimiento a menos de que actúe una fuerza neta sobre él. Entonces, justo, ¿no? Podemos decir que la masa es una medida de la oposición al movimiento, en base a lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? A medida que tengo más masa, el cuerpo presenta más oposición al movimiento. Si tengo menos masa, presentará menos oposición al movimiento. Por eso es que es más fácil, en resumen, mover algo que tenga menos masa que algo que tenga más masa. ¿Está claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Dónde ustedes han observado esta cuestión de la inercia? Ustedes han observado la inercia en algunas situaciones, ¿no? Y les pongo, por ejemplo, supongo que alguna vez deben haber viajado en un autobús o en un auto, ¿de acuerdo? Y es más apreciable en el autobús, ¿no? Si ustedes están parados en el autobús, ¿de acuerdo? Y el bus acelera, ¿no? Entonces, acelera hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y es más, pongamos que tiene una velocidad inicial de 0. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué es lo que sienten? Nos vamos hacia atrás.
Ya, en realidad no se van hacia atrás. ¿Por qué tienen esa sensación de que se van hacia atrás? Porque su marco de referencia al estar en el autobús está ligado en el auto. Pero en realidad, si ponemos a alguien en tierra que los observe, ¿qué es lo que ve? ¿Ve que ustedes se quieren quedar exactamente en dónde? En el mismo. Sí. Ajá, en el mismo punto. ¿De acuerdo? Otra forma de igual, de experimentar la inercia, esa oposición al cambio de movimiento, es justo, ¿no? Misma situación, el autobús ahora tiene una velocidad, segunda situación, ¿no? Esta es primera situación. La segunda situación, el autobús tiene alguna velocidad, está moviéndose hacia la derecha, pero frena. Significa que la aceleración ahora está en dirección contraria. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Y esto incluso si es que van en automóvil. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Gracias. Nos Muchachos, vamos en sentido contrario. ¿se van en sentido contrario? No, en realidad, o sea, ¿es contrario a quién entonces, Anthony? A la aceleración. Ah, ya, sí, genial. Sí, continúan en sentido contrario a la aceleración. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en el autobús, cuando están en el automóvil y no utilizan cinturón de frenos, en resumen, no hay ninguna interacción que esté en la misma dirección que la aceleración. ¿De acuerdo? La aceleración, si bien actúa, la fuerza neta actúa sobre el autobús, esta fuerza neta no se transmite de alguna manera a ustedes. Como no se transmite de alguna manera a ustedes, ustedes están con una velocidad v cualquiera, como no existe ninguna interacción, en resumen, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes tienden a seguir con la misma velocidad, ¿de acuerdo? Eso no pasa, en resumen, cuando utilizan un cinturón de seguridad, ¿no? Si tienen el cinturón de seguridad, el cinturón es el que transmite la fuerza neta hacia ustedes y hace que se queden en ese punto. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Genial. Ahora, veamos. Misma situación del autobús. Si ustedes están en el autobús y quieren bajarse en la parada, pero el autobús no frena, ¿de acuerdo? Están aquí, es decir, se van a bajar al vuelo, en resumen. ¿Qué es lo que hacen ustedes de manera inconsciente? Bueno, no sé si tan inconsciente. El bus se mueve hacia la derecha y ustedes se quieren bajar. ¿Qué es lo que hacen, chicos y chicas? Irse, lanzarse para la izquierda. Lanzarse para la izquierda. En resumen, cuando ustedes se lanzan hacia la izquierda, es decir, hacia atrás, ¿no? Contraria a la velocidad, lo que ustedes están haciendo básicamente es, miren, ustedes tienen, cuando están en el autobús, tienen la misma velocidad que el autobús. Pero cuando ustedes dicen lanzarme a la izquierda, lanzarme hacia atrás, en realidad lo que están haciendo es aplicando una fuerza, una aceleración, que hace que desacelere su velocidad, ¿no? Que disminuya la velocidad. Entonces, ustedes llegan luego al piso, yo qué sé, con una velocidad de 0. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes simplemente saltan hacia un lado, como tienen una velocidad v, ¿qué es lo que pasa? Mantiene esa velocidad. Siguen con esa velocidad, ¿no? Y como ustedes esperan detenerse, prácticamente se van contra el mundo, en resumen, ¿no? Ahí tienen un accidente. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas, chicos, chicas, al respecto? Algo que no esté claro, quizá. ¿Todo está claro, chicos, chicas? Fabián, cuéntame. Profe, y, o sea, también es lo mismo cuando, por ejemplo, se deja caer algo desde un avión que está volando. Sí, También, ¿me sí, entiende? correcto. Sí, cuando ustedes dejan caer algo de un avión, debido a que ese algo tiene la misma velocidad que el avión, cuando ustedes lo dejan caer, va a continuar con la misma velocidad. Lo que pasa, en resumen, con ese objeto, si no existiera aire, debería avanzar con la misma velocidad, ¿no? Entonces, yo vería que simplemente cae por aquí, pero como existe aire, voy a ver que el avión avanza un poquito más rápido. Pero sí, es el mismo fenómeno. ¿Está claro, Fabián?
Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Cuál es la siguiente cuestión que nos interesa analizar? Justo la fuerza normal de contacto. Entonces, fuerza normal de contacto. ¿Listo? ¿Cuándo aparece la fuerza normal de contacto? A esta fuerza también la llaman normal. La llaman fuerza normal y listo. Como su nombre le indica, esta fuerza normal surge del contacto. Entonces, ¿cuándo aparecerá la fuerza normal? Siempre que exista contacto entre superficies. Entonces, miren ustedes, por aquí tengo un cuerpo, por acá tengo otro cuerpo, y por acá tengo el piso. Entonces, ¿dónde hay contacto ahí, chicos, chicas? Entre el piso y el objeto y el otro objeto. Ajá, correcto. Eso quiere decir que aquí aparecerá esta fuerza, que hay una interacción entre superficies, aparecerá una fuerza normal, acá también aparecerá una fuerza normal. ¿De acuerdo? Pero no es la única situación, ¿no? ¿Cuál es otra situación, por ejemplo, donde puede existir normal de contacto o aparecer normal de contacto? Aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo un cuerpo que está sobre otro cuerpo, aquí también hay una interacción de superficies. ¿Dónde más hay normal de contacto? Por ejemplo, si tengo una pared y me apoyo sobre la pared, ¿no? Entonces, miren, por aquí tengo una pared, pongo mis manos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces me estoy apoyando sobre la pared. ¿De acuerdo? Entonces aquí, miren, hay contacto entre superficies, aquí habrá una normal de contacto. ¿De acuerdo? Cuando ustedes sostienen un esfero, ¿existe o no existe normal de contacto quizá? Sí, ¿verdad? Porque existe el contacto de las superficies humanas con la superficie del esfero. Cuando ustedes teclean un botón de la computadora, ¿existe o no existe normal de contacto? Sí. También, sí. En realidad la normal de contacto está en nuestra cotidianidad, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ustedes tocan su celular, existe una normal de contacto. Cuando ustedes están parados sobre el piso, existe una normal de contacto. Cuando ustedes se ponen la ropa, existe una normal de contacto entre la ropa y su piel. Cuando, no sé, cuando hacen absolutamente todo, van a rodearse de fuerzas normales de contacto. ¿Está claro, chicos y chicas? Por eso se llama normal de contacto. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas quizá? Entonces, no se olviden, siempre que exista contacto entre superficies, existirá normal de contacto. Ahora, no se olviden que esta interacción, ya les digo de dónde surge, ¿no? La interacción surge de contacto entre superficies. ¿Qué dirección tiene esta fuerza normal? Igual, como su nombre lo indica, ya pueden deducirlo. Ahí está el término normal. ¿Se acuerdan cuando utilizamos el término normal para indicar qué dirección en resumen, chicos, chicas? Perpendicular. Perpendicular, pero ¿perpendicular a qué? A la superficie, ¿no? Porque depende de las superficies. Entonces, fíjense ustedes, por aquí la normal estará acá. Esta será la normal que hace ¿quién? Pongámosles nombre. La normal que hace 2 sobre 1, ¿de acuerdo? Por acá, por ejemplo, hay también una normal que hace el piso. Normal que hace el piso sobre 2. ¿Están de acuerdo conmigo, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? Sí. Genial. Ahora, por ejemplo, acá, ¿qué dirección tiene la normal de contacto en el plano inclinado? ¿Será que sigue siendo hacia arriba? Un poco inclinado a la izquierda. Tiene que ser perpendicular a las superficies, un poco inclinado hacia la izquierda. Entonces será la normal que hace el piso al cuerpo. Ahora fíjense ustedes acá, cuando tengo la mano apoyada sobre la pared, la normal de contacto que hace la pared, ¿hacia dónde está? Hacia la Per- izquierda. Ajá, perpendicular, no se olviden, ¿no? Porque es normal. Es de la pared sobre la mano. ¿Listo? Muy bien, por ahí solo me centré en una normal de contacto. No se olviden que esa normal es resultado de una interacción, ¿no?
Por ahí también habrá una normal que hace el cuerpo al piso, habrá una normal que hace 1 a 2, una normal que hace 2 al piso, una normal que hace ¿quién? La mano a la pared. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos cuál es la interacción macroscópica que me llevará o que me hará pensar que existe una normal de contacto. Ahora, no se olviden que nosotros hablamos de las interacciones fundamentales y cuando hablamos de las interacciones fundamentales, solo había 4, ¿no? No había esta interacción normal de contacto, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿con cuál interacción fundamental se explicará o se tenderá la normal de contacto? Chicos, chicas. Con la gravitacional. La gravitacional explica la atracción entre masas. La gravitacional me va a explicar el peso en resumen, que ya vamos a ver más adelante. Pero no es la gravitacional. ¿Quién me pregunta? ¿Cuál interacción fundamental es la que explica la fuerza normal? La gravedad. No, la gravedad, insisto una vez más, explica el peso, la atracción debido a las masas. Aquí, si ustedes se fijan, más bien yo le veo como una fuerza de repulsión, ¿no? Porque evita que el cuerpo 1 ocupe el espacio que el cuerpo 2 o que el cuerpo 2 ocupe el espacio de la Tierra. Más bien como que se repelen, ¿no? La La electromagnética. electromagnética. Sí, en realidad la interacción electromagnética es una interacción sumamente importante porque explica casi todas las interacciones macroscópicas, ¿no? Explica por qué están pegados los átomos, por qué se pegan las moléculas, por qué se forma la materia, por qué la materia tiene cierta resistencia, por qué se dobla y bla, 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 bla. Hay un montón de fenómenos que explica la interacción electromagnética y sí. La normal de contacto se entiende a través de esta interacción fundamental, la interacción electromagnética. ¿De acuerdo? Y muy bien, son 2 y 4. Ya voy a explicar con más detalle por qué la interacción electromagnética es la que explica la existencia de la normal de contacto. Y con mucho más detalle vamos a hacer un análisis minucioso al respecto. Pero bueno, son 12 y 5. Tomemos nuestro descanso y continuamos en 10 minutos, chicos, chicas.
Muy bien, chicos, chicas. Entonces, continuando con el análisis que les decía, de pronto es interesante explicar de dónde surge esta situación, ¿no? Porque se puede explicar a través de la interacción electromagnética. Entonces, por aquí tomamos un pequeño tramo, una cuestión muy pequeña, una pequeña muestra de esto. Denme un segundo mejor. Vamos a tomar una pequeña muestra de esas superficies, ¿no? Entonces tomamos por aquí una pequeña muestra. Aquí vamos a tomar la muestra, hacemos un zoom de esa situación, una ampliación, una magnificación. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Me voy a saltar a la escala molecular, ¿de acuerdo? Y en escala molecular, en resumen, observaríamos algo así, ¿no? Que la superficie del cuerpo 2, que está por ahí, tiene moléculas, ¿no? Entonces estas moléculas están unidas a través de enlaces covalentes, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno. Ya depende del tipo de material con el que esté constituido, ¿no? Pero de manera general sabemos que tiene moléculas y están unidas de alguna forma. Por otra parte, tenemos en cambio la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces igual aquí tenemos otras moléculas que se hacen más grandes, más pequeñas, ¿sí? Ya depende, insisto, de cuál sea la composición y bla, 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 bla. Muy bien. Entonces, ustedes lo que notan son esas moléculas que están ahí. Estas moléculas, insisto una vez más, como les dije, y voy a poner por aquí, están pegadas entre sí debido a fuerzas moleculares, ¿no? Entonces, por aquí hay enlaces que se mantienen pegadas unas a las otras y toda esa cuestión, ¿no? Estos enlaces se pueden comportar como unos resortes, ¿no? Que hacen que se puedan separar un poquito, que se puedan acercar y lo que sea. Igual, el otro objeto que está por allá también tiene enlaces que hacen que estén pegados unos a otros, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos aquí este cuerpo 2, debido a la atracción gravitacional que hace la Tierra, quiere ir hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos el piso, ¿qué es lo que pasaría? Veríamos que este cuerpo se acelera hacia abajo. Pero como tenemos el piso por ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Que estas moléculas quieren acercarse lo más que puedan, entonces les grafico, ¿no? Inicialmente estaría de esa forma y quieren acercarse lo más que puedan al otro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero no se olviden que el otro cuerpo, en resumen, está unido a través de estas fuerzas, ¿no? De estos enlaces moleculares. Estos enlaces moleculares hacen que cuando este cuerpo o esta molécula quiera acercarse a esta incrementa y la lleva hacia arriba. Esta incrementa y la lleva hacia arriba, incrementa y la lleva hacia arriba, incrementa y la lleva hacia arriba. Y lo mismo voy a observar, yo que sé, de pronto para los de abajo, ¿no? Porque las moléculas verdes también pueden querer ocupar el espacio de las otras, ¿de acuerdo? A medida que bajan. Entonces aquí habrá una fuerza que está hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿Está claro, chicos y chicas? La situación que les planteo. Sí, ¿no? Muchachos, muchachas, ¿me confirman? Sí, sí, profe. Entonces, muy bien, aquí hay un conjunto de pequeñas fuerzas, ¿no? Que hacen las otras moléculas para que no ocupen ese espacio, en resumen, para que no se acerquen, ¿no? Debido a eso, en resumen, tenemos por aquí esas pequeñas fuerzas que están por aquí, y lo que vamos a ver nosotros es que si hacemos observaciones con el microscopio a lo largo de toda esa situación, vamos a ver un montón de esas pequeñitas fuerzas que están por ahí, que cuando las sumamos, ¿de acuerdo? Por aquí vemos un montón de esas fuerzas súper pequeñas, que cuando las sumamos tienen un efecto global. A ese efecto global lo llamamos fuerza normal de contacto. ¿Está claro, chicos y chicas? Sí, no, quizá, tal vez. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero ahí todavía no se observa lo que les había comentado hace un momento de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, como les había dicho, se observa medio implícitamente,
por los enlaces moleculares, pero esos enlaces moleculares se deben, en resumen, a fuerzas eléctricas, ¿no? Y si hacemos por aquí otra vez un zoom, solo para que tengan una noción, ¿no? Vamos a hacer un zoom a escala atómica, en resumen, ahora. Y por aquí voy a dibujar a los átomos, en resumen. Diferentes escalas. Ahora lo que voy a representar son átomos. Entonces miren, por aquí tengo átomos, átomos, por aquí está el núcleo, átomos, núcleo, átomos, núcleo, átomos, núcleo, átomos, núcleo. Y sabemos que ahí hay niveles de energía, todo lo que ustedes ya han estudiado de química, en resumen, ¿no? Y por acá también voy a tener átomos, núcleo, átomos, núcleo, átomos, núcleo, átomos, núcleo, átomos, núcleo. ¿De acuerdo? Pero sabemos, por ejemplo, centrémonos en particular con los núcleos. Los núcleos de ambas partículas que están por aquí tienen carga positiva, ¿de acuerdo? Carga positiva. Y recordando lo que les había comentado al inicio de este tema, de esta temática, ¿qué pasaba cuando teníamos cargas de la misma naturaleza? Se repelen. Se repelen, ¿no? Entonces, miren, por aquí experimentamos esa fuerza, ¿no? Estas fuerzas son justo las que están por acá, ¿no? Y tenemos esta suma de fuerzas, luego tenemos estas fuerzas intermoleculares, en resumen. Listo, va a haber una fuerza de repulsión. Y de pronto les pongo, ¿no? Por aquí el modelo. Esta fuerza electrostática yo ya les había igual comentado. De manera general, tienen alguna constante de proporcionalidad por ahí. Depende de la carga que tiene un cuerpo, la carga que tiene el otro cuerpo. Y además de eso también dependía de la distancia, como les había dicho, ¿no? Y en realidad, a medida que aumenta la distancia, decae esta fuerza con el cuadrado. Y esta cuestión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ya les digo, ¿no? Si aumenta la distancia, ¿qué pasa con la fuerza? Como la relación es inversa, decae. Pero más bien la situación que estamos tratando aquí es un tanto distinta. Estamos disminuyendo la distancia, nos estamos acercando al máximo. ¿Qué pasa a medida que disminuye la fuerza? Perdón, no la fuerza, la distancia. Aumenta la fuerza. Aumenta la fuerza, ¿de acuerdo? Y en resumen, lo mínimo que podría hacerse la distancia es cero. ¿La fuerza cuánto valdría si es que llegara a ser cero? Chicos, chicas. Sería la fuerza máxima. Sí, sería la fuerza máxima, tendería a infinito, un valor muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Será que la distancia que existe entre las moléculas y los átomos es cero, en resumen? Es decir, están en contacto. ¿Será que podemos llegar a eso? No, porque no habría fuerza infinita. Excelente. No, porque no tendremos una fuerza infinita capaz de romper eso, ¿no? Y bueno, ya por ahí se dan otras cuestiones, otros fenómenos. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que en realidad existe contacto entre las superficies. No. No, debido a lo que acabamos de ver, nunca va a existir contacto real entre las superficies. No vamos a ver que las moléculas rocen unas con otras, que los átomos rocen unos con otros. Siempre va a existir una distancia mínima, en resumen, ¿no? Solo que a nivel macroscópico nosotros no podemos distinguir eso, a nivel microscópico sí. Ahora, de pronto ustedes pueden preguntarse, ¿no? Profe, pero ¿cómo es que si no existe contacto, si la piel de mi mano nunca toca el teclado como tal, ¿por qué sentimos que tocamos? ¿Tienen alguna idea? Creo que se transmite la sensación de la interacción de los átomos. Genial. Sí, en realidad lo que pasa es que lo que sentimos nosotros, lo que siente nuestra piel, en realidad no es el contacto como tal. Lo que sentimos, justo como dice Juan, es la interacción. Lo que siente nuestra piel es la fuerza eléctrica, en resumen, que hace el teclado, por ejemplo. Esa fuerza eléctrica es transmitida a través del sistema nervioso, las neuronas, entre otras cuestiones, y luego nuestro cerebro lo procesa como contacto en realidad. Pero lo que nosotros estamos sintiendo es la fuerza. ¿Está claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, sí, sí.
Genial, muy bien. Entonces, insisto una vez más, ¿no? Por eso les decía que existen solo 4 interacciones fundamentales en la naturaleza y la electromagnética es una interacción importante porque nos explican un montón de fenómenos macroscópicos, ¿no? Eso, chicos y chicas, ya sabemos cuál es el origen, se explica o se entiende a través de la interacción electromagnética. Sabemos que la normal de contacto es perpendicular a las superficies, aparece cuando existan superficies en contacto y podemos continuar con la siguiente fuerza. Vamos con la siguiente fuerza, que es el peso. El peso también es otra interacción macroscópica. El peso se explica en qué interacción, en resumen, esta sí se explica, el peso sí se explica en la fuerza gravitacional. ¿De acuerdo? En esta tiene su origen, en esa interacción fundamental. ¿De dónde surge el peso? ¿Qué es el peso? En resumen, el peso es la fuerza de atracción que hace la Tierra sobre cualquier objeto que tenga masa en su periferia. Entonces, miren, aquí tenemos un objeto que tiene una masa m, entonces aquí aparece una fuerza. Esa fuerza la llamamos peso, que ya sabemos que como se debe a la masa de la Tierra y a la masa del objeto, no es nada más que una fuerza gravitacional. ¿De acuerdo? E igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Luna. La Luna experimenta también una fuerza gravitacional. No la llamo peso como tal porque se entiende al peso cuando estamos cerca de la periferia de la Tierra, en resumen, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, chicos y chicas. Entonces, para definir el peso, si nosotros elevamos y la única interacción que actúa sobre el cuerpo es esta interacción gravitacional, entonces será igual a la fuerza neta. Entonces el peso será igual a ¿quién? Si es igual a una fuerza neta, a masa por aceleración, en resumen. ¿De acuerdo? Y dicho de otra manera, esta aceleración en particular, cuando la única fuerza que actúa es el peso, recibe un nombre de gravedad, que nosotros ya hemos estudiado con anterioridad. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar también que el peso es distinto a la masa, ¿no? Desde el uso coloquial del lenguaje, entendemos el peso, o cuando vamos a una tienda o compramos algo y preguntamos cuánto pesa, nos dicen 2 libras, 4 kilogramos. En realidad lo que nos están diciendo no es el peso, lo que nos están dando es la masa, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque el peso depende de no se olviden, de la distancia, en resumen, ¿no? No se olviden, ¿por qué? Porque esta fuerza gravitacional, igual ya les había comentado, depende de una constante, masa 1, masa de la Tierra, y decae también con el cuadrado de la distancia. Pero lo que sí es constante es la masa, ¿no? Independientemente de si estoy aquí o estoy a 4.000 kilómetros de la Tierra, sigo teniendo la misma masa. Pero lo que sí voy a experimentar de una manera distinta es la fuerza gravitacional. Con eso en mente, chicos, chicas, ¿hasta ahí tienen alguna duda o pregunta respecto a la diferencia entre peso y masa? No, profe. Genial, entonces no se olviden, peso, fuerza, masa, simplemente es otra cantidad física, ¿no? Que nos indica la cantidad de materia o se asocia a la cantidad de materia. Muy bien, ahora, no se olviden que nosotros estamos trabajando en situaciones un poco limitadas. ¿Cuál es esa situación limitada? Donde trabajamos en puntos donde no podemos apreciar la curvatura de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que para nosotros la superficie de la Tierra tiene una forma plana. Entonces, teniendo en mente eso, como la superficie tiene una forma plana, ¿qué dirección tiene el peso? ¿Hacia dónde apunta el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Correcto, apunta hacia abajo y de manera general es el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, miren, con la horizontal formarían 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, igual, dependiendo de cómo ponga el sistema de referencia, va a tener una u otra dirección, pero nosotros sabemos que es una fuerza de atracción que está dirigida hacia el centro. Esto es lo que prima, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces se confunden, no sé por qué. Por ejemplo, si tenemos un plano inclinado y tenemos un cuerpo por ahí, plano inclinado, ¿hacia dónde está el peso? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Entonces deberías formar 90 grados con la horizontal, ¿no? Este será el peso. ¿De acuerdo? No lo vayan a graficar de una manera distinta. La idea es que tiene que apuntar al centro de la Tierra. No se olviden de eso. El peso es una fuerza.
¿De acuerdo? El peso es el nombre que se le da a la fuerza gravitacional, en resumen, cerca de la periferia de la Tierra. ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? Quizá, tal vez. Sí, profe. Genial. Muy bien. Listo. No se olviden que eso depende de la masa de la Tierra. Listo. Denme un minuto aquí. Y vamos con la siguiente cuestión que nos interesa analizar y es la fuerza de rozamiento. Muy bien. Dentro de la fuerza de rozamiento existe una gran variedad de fuerzas. Hay fuerzas de rozamiento viscosas, fuerzas de rozamiento secas. Dentro de la fuerza de rozamiento seca también existe una fuerza de rozamiento por rodadura. La fuerza de rozamiento que nosotros vamos a hablar es la fuerza de rozamiento por deslizamiento, en resumen. De todas esas fuerzas de rozamiento que les acabo de comentar, nos interesa en particular una, ¿no? Que es la fuerza de rozamiento por deslizamiento. No vamos a estudiar fuerzas de rozamiento viscosas ni fuerzas de rozamiento por rodadura, solo fuerzas de rozamiento por deslizamiento, ¿no? Fuerza de rozamiento por deslizamiento o fuerza de rozamiento de deslizamiento, deslizamiento. Ah, caray. Muy bien, y con eso en mente, ¿qué implica el deslizamiento? Denme un segundo, separo esta cuestión. Tengo un cuerpo, y ahí está, genial, no. Tengo un cuerpo que está sobre una superficie, en resumen. Muy bien. Ese cuerpo está sobre una superficie y este cuerpo se va a deslizar, ¿de acuerdo? Va a moverse. Esta fuerza de rozamiento, ¿cuándo aparece? Justo, ¿no? Cuando exista el deslizamiento o la tendencia al deslizamiento. Es una fuerza que se origina en una interacción macroscópica de superficies. ¿De acuerdo? Entonces, insisto una vez más, ¿cuándo aparecerá la fuerza de rozamiento? Primera condición, que existan superficies en contacto. Segunda condición, que exista deslizamiento o tendencia a deslizamiento. ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Sí? ¿Por qué le estoy haciendo hincapié en esto? Porque hasta el momento hemos hablado de dos interacciones que se dan en las superficies, o mejor dicho, de las interacciones de las superficies pueden existir dos fuerzas. Una interacción que es la normal, que es la oposición, justo no se olviden, a romper el cuerpo básicamente, y la otra es esta que llamamos rozamiento. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Tienen dudas o preguntas quizá? ¿Hasta ahí? No, profe. Ya, muy bien. Entonces hay que entender de dónde surge esta fuerza, ¿no? Para eso, igual, misma idea que antes, vamos a hacer un zoom, solo que voy a hacer un zoom a una escala distinta. Antes hablé de moléculas, hablé de átomos, estaba hablando en escala de nanómetros, en escala de Armstrong, en resumen. Son escalas que no se pueden observar, básicamente, que no se pueden hacer mediciones ópticas, en resumen. Ahora, vamos a esta escala. Esta es una escala micrométrica, no estamos en micrómetros en resumen. Y resulta que cuando nosotros hacemos una observación tanto de la superficie 1 como de la superficie 2, por más perfecta que nosotros la observemos a simple vista, resulta que cuando la vemos, tienen perfiles irregulares, ¿no? Entonces, miren, de pronto esa será la superficie 1, la de arriba, y por acá, miren, puedo tener esta superficie así. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Qué les quiero decir con esto? Que por más que nosotros apreciemos, ¿no?
simplemente utilizando nuestros ojos, que una superficie parezca que no tiene regularidades. Cuando se observa con un microscopio, observamos que las superficies son completamente irregulares. Y además de que sean completamente irregulares, aquí se produce un fenómeno, ¿no? No se olviden que este objeto está cerca de la Tierra, entonces tiene una masa, por ende va a existir una fuerza que lo quiere pegar, que hace que el cuerpo de arriba se pegue al cuerpo de abajo. Entonces de pronto aquí estos dientes encajan de una manera mejor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta situación que está por aquí, de manera ideal, es similar a qué? A que nosotros tengamos algo así, ¿no? Miren ustedes. Idealmente, esto representará el piso. Y por acá les pongo, ¿no? Entonces tengo el otro cuerpo que de pronto aquí sí encaja. Sí, solo para hacerles notar, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta cuestión? Esto encaja, encaja, encaja. Ahora, realmente habrá situaciones donde encaje bien, encaje mal y todas esas cuestiones, pero la cuestión es que por ahí habrá unos puntos donde sí encaja así. Cuando yo aplico una fuerza, debido a esta situación, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo? ¿Será que se mueve o no? Depende de cuánta fuerza se le aplique, creo. Exacto, es una fuerza en realidad que depende de cuánto se le aplique, ¿no? Pero si ustedes se fijan, si yo aplico una fuerza que no es lo suficientemente grande para romper esos dientes, en resumen, ¿qué es lo que pasa? ¿Se mueve o no? No. No, No se mueve. no, yo voy a observar exacto que no se mueve, ¿no? Entonces, justo, de ahí surge la fuerza de rozamiento por deslizamiento, en resumen, chicos y chicas, debido a esas imperfecciones. ¿De acuerdo? Ahora, si me preguntan en cuál es la interacción fundamental que se explica, ya sabemos, ¿no? Aquí va a haber, en resumen, un contacto a nivel microscópico, que luego se traduce en un contacto a nivel molecular, que luego se traduce, bueno, en una especie de contacto o que se traduce en fuerzas electromagnéticas. Y cuando hablamos a nivel atómico, también habrá por ahí fuerzas electromagnéticas. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos y muchachas? Que esta fuerza de rozamiento por deslizamiento es una fuerza y que tiene su explicación, como ya les he comentado con anterioridad, en la interacción electromagnética. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Muy bien, con eso en mente, a esta fuerza de rozamiento por deslizamiento, nosotros la podemos dividir en dos etapas o en dos partes, justo haciendo hincapié a lo que comentaba el compañero, ¿no? Hay una fuerza de rozamiento que la llamamos estática. Ya habrá otra fuerza de rozamiento que nosotros la llamamos cinética. Muy bien, y con eso nos basamos justo en la idea que les comentaba hace un momento, ¿no? Si nosotros aplicamos una fuerza que no es lo suficientemente grande para romper estos dientes, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? No se mueve. No se mueve. Entonces decimos justo eso, ¿no? No se olviden que cuando hablamos de la fuerza de rozamiento por deslizamiento, lo que nos interesa es justo el deslizamiento. Y con eso en mente, ¿cómo definirían ustedes o cómo recuerdan ustedes a la fuerza de rozamiento? Chicos, chicas. Creo que se pone en movimiento. Ya, en realidad no se opone al movimiento como tal. Hay que ser un poquito más generales. ¿Es contrario al movimiento? Tampoco es lo mismo. Contraria o que se opone es lo mismo. Es que la fuerza de rozamiento no siempre se opone al movimiento. Si lo dicen así, no siempre se opone al movimiento. Por eso no es general. La fuerza de rozamiento tiende a que el cuerpo se quede en reposo. Estática puede ser que sí, pero hay que, se están olvidando de esto. ¿Para qué se necesita para Es la fuerza de reacción del movimiento. No es una fuerza de reacción como tal. Se Ya opone vamos a al ver más adelante. deslizamiento. Ya, genial.
Muy bien, sí, es una fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento, pero para que sea un poco más claro, ¿qué significa deslizamiento? Sí, si lo dicen así, es una fuerza que se opone al deslizamiento, genial, excelente idea, pero, no sé si es claro, porque ¿cuál es la diferencia entre que digan deslizamiento y movimiento? ¿Qué es lo que hemos agregado a lo anterior? Al moverse el objeto, digamos que, como que, a, a ver, cuando se desliza una fuerza externa actúa sobre él haciendo que se mueva. Y si solo se Ya. mueve, ¿sabes? Como si una fuerza propia del objeto, algo así. No, en realidad, más bien el deslizamiento también es un tipo de movimiento, pero lo que pasa en esa situación es que cuando hablamos de deslizamiento requerimos algo en particular, a diferencia del deslizamiento, perdón, a diferencia de un movimiento general. ¿Ideas, chicos, chicas? ¿No? ¿Sí? Quizá, tal vez. Muy bien. Y en realidad es bastante sencillo, ajustando a la definición que ustedes dieron. La fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento que se opone, y de manera general, para que tengan idea, ¿no? Es una fuerza de rozamiento, es una fuerza que se opone al, si vamos a utilizar el término movimiento, tiene que ser al movimiento relativo entre superficies. Se opone al movimiento, y aquí me faltó algo, al movimiento o tendencia al movimiento. ¿Sí? La fuerza de rozamiento, insisto una vez más, es la fuerza que se opone al movimiento o tendencia al movimiento relativo entre superficies. Y creo que con eso está claro cuál es la diferencia entre deslizamiento y movimiento como tal. El deslizamiento implica siempre dos superficies, ¿no? Entonces, cuando yo digo que algo desliza respecto a algo o que tiende a deslizar respecto a algo, necesito las dos superficies, en resumen. Cuando yo hablo de movimiento, no necesito una superficie adicional. ¿Está claro? Esa es la diferencia. ¿Está claro, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? Ahí sí, profe. Genial. Entonces, ahora sí, aquí les hablé de manera general de la fuerza de rozamiento por deslizamiento, pero podemos, como les digo, clasificar en dos. Bueno, no clasificar como tal, sino que dividir a la fuerza de rozamiento en dos instancias. La dividimos en una instancia de una fuerza de rozamiento estática y la podemos definir como la fuerza, y dígame, en base a la definición general que les dije arriba, ¿será movimiento o tendencia al movimiento? Tendencia al movimiento. Excelente. Cuando hablamos de una fuerza de rozamiento estática, no se olviden, hablamos de una oposición al, perdón, no al, sino a la tendencia. Tendencia al movimiento relativo entre superficies. Insisto una vez más, que me digan que sea estática no significa que el cuerpo está quieto. Simplemente, ¿significa que el cuerpo está quieto respecto a quién, en resumen? A otra Respecto superficie. a la... Excelente, a otra superficie. Genial. Y esa es la visión general que quiero que tengan. Y de paso ya podemos hablar de la cinética, ¿no? Será la fuerza que se opone, esta sí, al movimiento, porque aquí cuando hablamos de cinético significa que ya hay movimiento. Movimiento, y aquí es relativo. No se olviden que la clave aquí es el movimiento entre las superficies para entender el rozamiento. Relativo entre superficies. Listo. Esa es la diferencia, ¿no? La una actúa cuando no existe movimiento relativo entre superficies, pero sí existe la tendencia. La otra cuando ya hay movimiento relativo entre superficies. Muy bien. Y justo, ¿no? Con lo que comentaba el compañero hace un momento. ¿Cuándo aparece la estática? La estática justo es una fuerza de rozamiento
que aparece cuando no hemos roto, en resumen, estos dientes que están por aquí. Hemos aplicado una fuerza que se opone, pero el material, en realidad no solo es el material, también depende del otro, depende de los dos. En resumen, no hemos roto estos dientecillos, ¿no? Entonces, aplico la fuerza, no rompo los dientes ni del uno ni del otro, el cuerpo está quieto. ¿Sí? Sí les ha pasado eso, ¿verdad? Cuando, insisto una vez más, citando el ejemplo de la refrigeradora, del sillón, del escritorio, ¿no? Empezamos a empujar, en resumen, nuestro sillón, nuestro objeto, y ¿qué es lo que observamos? Inicialmente observamos que el cuerpo no se mueve, entonces tenemos que hacer más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta que hay un punto donde ya sabemos qué pasa ahora. A nivel microscópico por aquí se rompen estas irregularidades. ¿Sí está claro, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe. Genial. Y también les debe haber pasado, ¿no? Que cuando ustedes empujan, una vez que ya está en movimiento es más fácil moverse, ¿verdad o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza de rozamiento estática es mayor que la fuerza de rozamiento cinética. ¿Por qué pasa eso, chicos y chicas? Lo que pasa, en resumen, es que como aquí se rompen estos dientes, estos encajan aquí, encajan mejor, haciendo o simulando a nuestra superficie que parezca menos rugosa, ¿no? Entonces, quizá es algo así. Y con eso, cuando yo tengo los otros dientes, presentan menos oposición. Luego se detiene, se caen estos dientes y vuelven a encajar, en resumen. Y volvemos a estar aquí. ¿Sí está claro, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? Quizá, tal vez. Sí, genial. Entonces, tengan en mente eso, muchachos. ¿Por qué la fuerza de rozamiento estática es mayor? Porque aquí los dientes son más irregulares. Cuando nosotros superamos la fuerza de rozamiento estática, en resumen, estos dientes se quedan pegados, hacen que nuestra superficie sea un poco más lisa y por eso es que la fuerza de rozamiento cinética es ligeramente menor. Por eso es que a veces ustedes deben haber sentido que esa fuerza disminuye, ya no tengo que hacer la misma fuerza para sacar del estado de inercia. Muy bien. Ahora, con esto en mente, la fuerza estática y del ejemplo que les dije, ¿no? Nosotros aplicamos aquí una fuerza que es variable en el tiempo, que fue aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza estática es una fuerza variable. ¿De acuerdo? Cambia. ¿Está claro, chicos y chicas? Mientras que la fuerza de rozamiento cinética, esta de aquí sí es constante, si es que no se cambian las superficies, me refiero, ¿no? Ahora, de esta fuerza de rozamiento estática sabemos que es variable, vamos a llegar a un punto crítico que se llama fuerza de rozamiento estático máxima. Si un valor máximo posible, esta fuerza de rozamiento estático máxima depende de un coeficiente de rozamiento estático, se llama mu estático, multiplicado por la normal. Y es fácil de entender, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo aplico una mayor normal aquí, significa que esto va a encajar más con el otro cuerpo, ¿sí o no? Entonces, como encaja más, significa que tengo un mejor acople y más oposición va a aparecer. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Sí? Por eso depende de la normal. ¿Sí? ¿No? Quizá, tal vez. Y finalmente puedo hablar de la fuerza de rozamiento cinética. Fuerza de rozamiento cinética, esta sí es constante y depende de un mu cinético por la normal. Tenemos dos mus, ¿no? Un coeficiente para una situación estática y un coeficiente para una situación cinética. Si a ustedes en los problemas encuentran que les dan un solo mu, significa que el estático y el cinético es el mismo. ¿De acuerdo? Esto para resolución de problemas, ¿no? Si les dan solo uno, significa que los dos valen lo mismo. ¿Está claro hasta ahí, chicos y chicas? Entonces, voy a graficar la situación de pronto para que esté un poco más claro. No se olviden, nosotros tenemos por aquí una fuerza que es variable en el tiempo.
¿De acuerdo? Y por aquí tenemos una superficie rugosa. Entonces, miren, voy a graficar por acá los gráficos. Como les he dicho, los diagramas esos nos ayudan un montón. Por aquí tengo la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver que la fuerza es, en resumen, 0. ¿De acuerdo? Y acá les voy a graficar la fuerza que estoy aplicando. Pues miren, aquí la fuerza vale 0. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 0. Obviamente, ¿por qué 0? Porque no existe tendencia al movimiento relativo entre superficies. Pero cuando yo aplico ya una fuerza que tiene un valor de 1, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a observar? Que la fuerza de rozamiento incrementa su valor. Miren, aplico una fuerza de 2, sigue incrementando, una fuerza de 3, sigue incrementando. ¿De qué depende esta fuerza? En resumen, de que sigue incrementando más o menos. Depende justo, ¿no? De cuánto vale la normal entre las superficies. ¿Sí? Depende de esta normal. Entonces, quizá tiene un valor más alto si es que yo le incremento la normal, o un valor más bajo si disminuyo la normal. Entonces, por aquí podría ir incrementando, disminuyendo. Pero si la normal es constante, es decir, no cambiamos eso, aplicamos la fuerza, veo que la fuerza de rozamiento sigue incrementando, sigue incrementando, sigue incrementando, ¿de acuerdo? Hasta que llega un punto, por ejemplo, este que está por aquí, llegamos a este punto, donde ya llegamos justo a este punto que está por aquí, es la fuerza de rozamiento estático máxima. Este punto, insisto una vez más, es proporcional al coeficiente que depende de la superficie por la normal. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó? Significa justo lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Que estos dientes ya no resistieron más, que la normal ya no puede hacer un acople perfecto por ahí y decae. Entonces decae, les exagero, decae. En realidad ese decaimiento es pequeño, por eso podemos en algunas situaciones decir que solo tenemos un coeficiente único, pero de manera general es esto. Y luego vemos por aquí una fuerza de rozamiento que les había dicho que nosotros vamos a asumir como constante. Entonces, miren, durante esta región, hasta este punto que está por aquí, estaríamos en la región estática. A partir de ese punto en adelante estamos en la región cinética. Y la fuerza de rozamiento ya no cambia. O sea, en realidad sí va a haber cambios muy pequeños, pero nosotros podemos tratarla sin problema como una constante. Chicos, chicas, ¿está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda o pregunta quizá? Profe, Dime. yo tengo una duda, pero es respecto a la normal en un plano inclinado. ¿Qué pasó? Sí, no hay problema. Cualquier duda es bien recibida. Dime. ¿Podría volver a explicar esa parte, por favor? ¿Qué pasa con, qué es lo que tienes duda con la normal en el plano inclinado? O sea, sé que la normal va para arriba, ¿cierto? No para arriba, perpendicular a la sea, superficie, Alison. Bueno, ya es. Entonces, o sea, el que está en el plano inclinado no afectaría nada más, ¿o sí? No, solo que lo que cambia es la normal, que la normal está así. ¿En dónde tienes la confusión o por qué se te hace confuso? ¿O qué es lo que te confunde? No, solo eso, profe, yo ya entendí. Gracias. ¿Segura? Sí. La idea es que la normal de contacto, como su nombre lo indica, normal a la superficie. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene esa dirección normal? Insisto una vez más, ¿no? A nivel molecular, lo que pasa es que esas fuerzas que se oponen van a estar siempre perpendiculares a la superficie. Van a estar opuestas a que ingresen al material, ¿no? Entonces me da lo mismo rotar esto, ¿no? Es decir, el cuerpo está aquí por aquí así, el otro cuerpo lo dibujo en otro color, lo dibujo por acá. Lo dibujo por acá. Por aquí voy a observar que estas moléculas que están por aquí quieren ingresar en esta dirección. Entonces, en respuesta, ¿qué es lo que hacen las moléculas de la superficie? Empujan en una dirección perpendicular. ¿Está claro, Alison?
Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Sí, sí, muy bien. Espero que esté claro para todos. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta adicional. Inge, Dime. en la última parte que nos había dicho de la fuerza de rozamiento estática, cuando se hacía máxima, había en ese punto, en el máximo, se transformaba en constante, ¿verdad? Sí, de aquí hay un decaimiento. Ajá, se transforma en constante. ¿Y ese decaimiento a qué se refiere, Inge? No te olvides lo que decía. Cuando tú empujas un objeto pesado, ¿no? Aplicas una fuerza hasta que hay un momento en el que empieza a moverse y no sé si has notado que la fuerza que tú tienes que hacer es menor para que continuar con el movimiento. Sí. Ajá, entonces ese decaimiento, justo que pasamos de la transición de fuerza estática a cinética, se debe a eso. Ahora, ¿por qué se debe? Justo, como yo rompo las superficies, paso de una situación, mira, donde tengo muchas irregularidades, donde tengo una superficie muy irregular, donde tengo algo así, ¿verdad? Muy irregular. Y como logro romper esos dientes, veo que, por ejemplo, esto que está por aquí encaja un poco con el otro o se rompe esto que está por aquí, ¿no? Entonces, mira, veo que vería algo así más bien, ya no veo completamente irregular. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí, vería algo así. Significa que esto que está por aquí se hace menos rugoso que esto que está por acá. ¿Está claro? Sí, por eso se necesitaría menos fuerza. Ajá, exacto. Entonces, pero igual, ¿no? Cuando ya se detiene, resulta que se caen estas irregularidades y vuelve a ser otra vez, a tener la misma forma, ¿no? Estos cambios son mínimos, pero sí los podemos apreciar. Igual, yo de pronto en el gráfico, insisto una vez más, les vuelvo a hacer hincapié, aquí exageré esta disminución en la fuerza de rozamiento, ¿no? Yo observo aquí una disminución en la fuerza de rozamiento, pero en realidad es pequeña, es casi imperceptible. Yo vería, ya en la realidad vería algo así. Solo que les exageré. ¿Está claro, Anthony? Sí, gracias. Genial. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos, chicas? ¿Algo que les deba aclarar? Quizá. Profe, y sería la misma interpretación si es que el cuerpo está en movimiento. ¿A qué te refieres con la misma interpretación? O sea, porque aquí hace, por ejemplo, como cuando el cuerpo está en reposo. Uh-huh. Y si el cuerpo ya está en movimiento, ¿existe la fuerza de rozamiento estática o ya no? No, ya no, porque ya estaríamos en una condición cinética, ya hay movimiento relativo entre superficies. Ahí ya la fuerza que actúa es constante. Yo debo analizar con la fuerza de rozamiento estática si es que parto del reposo. Si es que ya está en movimiento, ya no me interesa. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Genial. Muy bien, chicos, chicas, agradezco su asistencia. Mañana continuamos con, nos hace falta una fuerza adicional, que es la